Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un saludo para todos, con muchísimo gusto de encontrarnos en esta noche. Soy su servidor, el licenciado Mario de Jesús Gallardo Mendiolea, tu hermano en Cristo. Una transmisión que comienza hoy de este programa que estamos presentando aquí en Viva Cristo Rey como parte de la formación de todas las reflexiones y de todo el contenido que estamos compartiendo con toda la nación mexicana y incluso con muchos hermanos de otros países de habla hispana. Les doy la bienvenida y le damos gracias a Dios porque estamos hoy aquí reunidos para poder compartir un tema sobre una base, digamos, donde empezamos a romper paradigmas. Ya de por sí el programa se llama Habla un abogado católico. Y desde aquí ya empezamos pues con cuestiones que son muy poco comunes de escuchar. Un abogado católico es raro. Generalmente mi profesión no se identifica, digamos, culturalmente no se le asocia a los abogados con cuestiones religiosas ni con cuestiones de fe, desafortunadamente. La realidad es que habemos muchos abogados católicos y este programa va a tratar de darle voz a esa voz que casi no se conoce, que es aquellos que hemos entregado la vida y el corazón a Cristo. Pues a través de nuestra profesión todo lo que hacemos lo hacemos para tratar de servir a Dios. Y bueno, el conocimiento que uno tiene en la materia que sea, en la carrera que uno haya estudiado, siempre uno lo pone al servicio de los demás. Uno se gana la vida de esa manera. Entonces, en este programa vamos a hablar desde la plataforma no de la ideología de un abogado, sino vamos a hablar desde lo que enseña la doctrina de la Iglesia con respecto a cómo debe ser la actividad de un profesionista, de un hijo de Dios, pero cómo específicamente en la vida de un abogado católico se debe de manifestar y cuáles son los frutos que existen cuando se realiza una actividad de representación legal, de asesoría, de consultoría, bajo los parámetros de Dios y no bajo los parámetros del mundo. Es muy importante, planteábamos como una pregunta de inicio para poder empezar en este ejercicio. Yo les pido a todos que nos vayan compartiendo sus preguntas, las preguntas que vayan surgiendo. Para mí es un honor, insisto, un gusto el poder recibirlos en casa. Estamos en este momento, bueno, yo me encuentro en mi despacho, pero eso de mi despacho, fíjense que yo siempre le hago la aclaración a la gente que, por ejemplo, en mi caso, viene aquí, vivo yo en la ciudad de León, aquí tenemos el corporativo. Entonces, cuando nos recomiendan y alguien viene a solicitar los servicios, yo con esa experiencia quiero comenzar el programa. La gente a veces nos da las gracias, a veces nos felicita, viene, nos expone su caso, nos tiene la confianza de venir y contratarnos como abogados. Y la gente se sorprende mucho porque a veces al final de la primera entrevista regularmente, eh, yo les digo, miren, yo les agradezco mucho la confianza que hayan puesto este asunto en nuestras manos, pero les quiero confesar un secreto, les quiero decir la verdad. Yo siempre les digo, el director de esta firma no soy yo. Hay mucha gente que se sorprende, ¿no? La firma lleva mi nombre, mis apellidos. Entonces, hago la explicación y les digo, en realidad, yo trabajo para el dueño de la firma y no soy yo el dueño, no soy yo la cabeza de esta organización. Yo siempre les digo, el dueño de este despacho se llama Jesús de Nazaret, se llama Jesucristo. Y los que aquí trabajamos, trabajamos para servirlo y honrarlo a Él a través de lo que sabemos hacer. Bueno, aunque ustedes no lo crean, hay gente que esto le llena de gozo, sobre todo cuando son hermanos en la fe, porque saben que llegaron a casa. La propia palabra de Dios nos habla de cómo los cristianos debemos de convivir unos con otros. San Pablo era un poco más radical y llegaba a decir que debemos de hasta de comer entre cristianos, es decir, unos con otros. No te juntes con los paganos, diría en algún momento, pero nada mejor que el que tú estés representado, el que tú confíes algo importante. La actividad del abogado es de suma importancia. El abogado se queda en sus manos con el patrimonio, con la seguridad, con la libertad y a veces con una responsabilidad de vida del cliente grandísima. Puedes perder sus bienes, si haces más su trabajo, tu cliente puede ir a la cárcel, puedes provocarle una pérdida de derechos importante. Por eso es que es fundamental que nosotros en los medios de comunicación empecemos a hablar. Se consulta mucho a veces en los programas a los abogados vierten su opinión,
Los abogados a veces opinan sobre cuestiones políticas, se nos consulta sobre las cuestiones legales, las cuestiones que hay que aterrizar, bajar al conocimiento de toda la gente, hay que explicarlo para que todo el mundo entienda cuáles son sus derechos y obligaciones. Pero en el tema de aquellos que somos católicos, el ejercicio de esta carrera, desde quien la ejerce, es decir, desde el abogado, tanto de él como de la persona que contrata los servicios de un abogado, ambos debemos de regirnos por lo que Dios manda. Y es ahí donde este programa va a ser muy interesante y para algunos abogados que me escuchen y para algunas personas que contratan servicios jurídicos de abogados, va a ser probablemente el programa no solamente interesante, sino una lluvia de piedras. Porque si una cosa necesitamos tener en nuestra vida de fe es congruencia. Así es que es tan difícil el tratar de vivir y practicar una carrera conforme a la fe que decimos tener, y más aún cuando nos vemos en problemas legales, en el caso de los clientes, cuando hay una necesidad de solución, pues todo el mundo quiere contratar al abogado que sea efectivo. Incluso hay veces que hay abogados que cobran carísimo por sus servicios, pero son muy competentes. Pero en este programa vamos a hablar también sobre ese aspecto fundamental. ¿Qué tanta competencia puede haber donde no hay moral? ¿Qué tantos buenos resultados, qué tanta bendición puede haber sobre un juicio cuando la persona que contrataste no es una persona que sirve a Dios y por lo tanto que no defiende la verdad? Quisimos crear este programa, Hablo un abogado católico, para hacer una formación. No solamente vamos a hablar de temas como este, el inicial, qué importancia puede tener el que mi abogado sea realmente católico. Es la pregunta que da origen al programa. ¿Qué importancia? O sea, ¿qué importa? Puedo contratar. Alguien dirá, bueno, pues a mí no me interesa si mi dentista es católico o no, es creyente o no, no me interesa, a lo mejor si el farmacéutico donde voy y compro mis medicinas es creyente o no. Los abogados en muchas ocasiones es otra cosa. El abogado interviene de una manera profunda y directa, a veces en la vida personal de la gente. Somos un segundo confesionario donde nosotros recibimos información muy privada, muy, pues digamos, que requiere un manejo con mucho cuidado. Se nos confían secretos, se nos confían situaciones y el abogado siempre necesita la verdad de su cliente para poder trabajar. De hecho, es un principio. ¿Por qué mi carrera, mi profesión está tan denigrada? Pues por la misma razón en que todas las carreras y en el mundo hoy se tiene tanta desconfianza, tanto problema, tanta corrupción, porque no se defiende la verdad. Vamos a hablar hoy qué importancia debe de tener el que tú contrates un abogado, que sea una persona confiable, no solamente competente. Claro, alguien dirá, oye, es que preséntanos, ¿dónde están esos abogados católicos que aparte de ser personas íntegras, que procuran ser personas íntegras de fe, con un buen testimonio de vida, aparte todos son altamente competentes en su profesión? Bueno, pues yo les quiero decir a todos que sí hay. Lo que pasa es que a veces no son muy populares. Comienzo por este punto. ¿Cuál es la función de un abogado? Para poderlo entender. La función del abogado es representar intereses, defender derechos, asistir a personas ante las instituciones, ante el aparato del Estado. El abogado asesora, el abogado representa, el abogado da consultoría. El abogado en nuestros países latinoamericanos, es entendido también como una especie de apagafuegos. Es decir, no tenemos una cultura de la prevención en muchas cosas. ¿Y qué sucede? Que cuando ya tenemos el problema encima, entonces es cuando se busca al abogado para que venga y lo resuelva. Cuando ya detuvieron a mi hijo, cuando ya me van a embargar los bienes, cuando se murió mi papá sin testamento y ahora los hermanos comienzan a pelearse, cuando no hicimos una planeación estratégica, financiera, y ahora tenemos que declararnos en quiebra, cuando nosotros en el matrimonio llegamos, firmamos, y bueno, el sacramento del matrimonio, que es algo indisoluble, sagrado, es el aspecto que a nosotros nos une para toda la vida. En el caso de los matrimonios que se celebran del sacramento conforme a lo que Dios manda, de los matrimonios válidos. Pero en el caso del derecho civil, bueno, pues yo les puedo decir que siendo un contrato, la gente no tiene la menor idea de lo que firma cuando se compromete a través de la ley civil. Ese es el caso como abogado civilista de más de 20 años de experiencia. Bueno, pues también lo hemos podido ver. Conocemos perfectamente el tema constitucional, pero también en el corporativo manejamos muchas materias
Y bueno, la materia familiar, es decir, todos los conflictos que se derivan de matrimonio, custodia, patria potestad, alimentos, todo este asunto, donde un abogado puede ser literalmente un discípulo de Cristo, donde el abogado puede hacer tanto bien. Alguna vez un amigo mío se reía y me decía, bueno, ¿a ti te pagan por arreglarlos o por divorciarlos? El abogado tiene una responsabilidad enorme cuando ya se encontró con Dios. Tú puedes entrar al despacho de un abogado que te conduzca al infierno, porque le importa poco que tú te vayas a vivir en adulterio, porque no le interesa que tú tengas que sobornar o que él mismo te lo proponga o que tengas que presentar testigos falsos, algo que a Dios le desagrada tanto y que viene mencionado en varias ocasiones en la palabra de Dios. Que el mismo abogado sea un factor de división, que empiece a meter chismes, que empiece a ver a quién le saca más dinero. Y bueno, no vengo yo aquí a hablar de lo que todos conocemos y de lo que desafortunadamente ha venido a degradar una de las profesiones más hermosas que existen. ¿Y por qué? ¿Quién es el primer abogado que conocemos en el cristianismo? Bueno, esto es durísimo cuando empezamos a conocer la palabra de Dios y la enseñanza de la iglesia. El abogado, el paráclito, el consolador, es el Espíritu Santo. Nosotros tendríamos que meditar sobre esto. Evidentemente, hoy en un programa de una hora no lo vamos a poder hacer, pero es algo muy profundo. Dios nos inspira la verdad, nos inspira a hacer el bien, y Dios además nos da la solución a los problemas que tenemos. Por eso nosotros siempre pedimos los dones del Espíritu Santo, la unción, que pedimos el Espíritu Santo para que nos ayude a resolver esos problemas. Pero hay que ser muy puntual al momento de entrar al tema y explicar cuál es la función de un abogado aquí en la tierra. Del Espíritu Santo lo entendemos. Es el que nos hace que reconozcamos nuestro pecado. Tú puedes decirle a una persona 1000 veces, tratar de llevarle la escritura, de evangelizarlo, pero la obra del reconocimiento del pecado y de la conversión la hace el Espíritu Santo. Conocemos a este maravilloso, espléndido abogado que es el Espíritu Santo. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La tercera persona de la Santísima Trinidad, de este Dios por quien se vive, a quien nosotros amamos y que pretendemos honrar con nuestra vida. Deberíamos, imagínense, si los seres humanos debemos de vivir imagen y semejanza de un Dios vivo, imagínense ustedes, los abogados, deberíamos de vivir a imagen y semejanza de esa inspiración, del que todo lo sabe y del que siempre actúa con la verdad porque es la verdad. ¿Cuál es la función del abogado cuando la persona simplemente busca quien le gane un juicio? Que simplemente le resuelva el problema. Esta función del abogado que debe ser defender la verdad, que debe de ser tratar de lograr los mayores beneficios posibles para su cliente conforme a la ley y la verdad se lo permitan. Más adelante voy a tratar de ahondar en este punto, porque hay quien dirá, bueno, buen abogado es el que me saca del problema. No, no, no. Estamos hablando en Viva Cristo Rey y estamos hablando entre cristianos, somos católicos. No se trata de que un abogado, si tú eres culpable, te saque como inocente. De eso no se trata. No se trata de que el violador, presentarlo como que él fue el violado, por poner un ejemplo. Hay lagunas en la ley, hay muchos trucos. Quien conoce bien la ley la puede ejercer de una manera dolosa, mañosa, sin importarle que un día va a estar frente a Dios y que no solamente va a responder por lo que hizo en el juicio, sino por lo que le sugirió hacer a su cliente. Porque muchas veces los clientes no son abogados, vienen, consultan, y el abogado puede caer en ese afán de ganar dinero, o de ganar prestigio, de ganar poder, o de simplemente quedar bien con el cliente y darle gusto. Bueno, pues puede caer en la tentación de hacer muchísimas cosas que a Dios no le agradan. Y esto hay que decirlo con toda claridad. ¿Cómo pretendes que Dios te bendiga si en un juicio estás haciendo lo que a Dios no le agrada? De esto no se habla en las universidades. Las universidades se nos enseñan a los abogados otra cosa. Las universidades, por lo general, tan influenciadas por la masonería y por el positivismo y todas estas corrientes. Bueno, en las facultades de Derecho, yo he sido director de 3 facultades de Derecho en universidades privadas, he sido académico casi 20 años de mi vida. Bueno, es muy simple. En la universidad se te dice, tú puedes aprovechar todo lo que esté en la ley a tu favor. Es decir, tú no tienes la culpa, me dijo alguna vez un maestro en un posgrado de Derecho, me decía, tú no tienes la culpa si la ley está mal,
tú aprovéchalo. Aprovecha los errores de tu enemigo. Incluso hay muchos que piensan bajo este principio de que un juicio no lo gana quien prueba la verdad, quien dice la verdad, perdón, sino un juicio lo gana quien prueba mejor sus mentiras. Imagínense nada más al extremo que se ha llegado. O sea, si nosotros nos apartamos de la defensa, del reconocimiento de la verdad, no necesitas un abogado cristiano, no necesitas un abogado íntegro. Lo que necesitas es un mercenario. Y de esos hay muchos. Abogados que no les importa mentir, no les importa difamar, no les importa presentar testigos falsos. Es más, abogados que no les interesa saber cuál es la verdad desde que hablan con su cliente. Yo conozco muchos casos en que el abogado no solamente no le importa la verdad, sino que además no quiere la paz para su cliente. Yo me platico la anécdota que ya hará unos 2, 3 años. Muy molesto. Un abogado alguna vez me llamó y bueno, insistió muchísimo el director de una firma en hablar conmigo y cuando habló conmigo me dijo, bueno, Mendiolea, quería hablar contigo porque tú que ganas con que el asunto se termine, si los abogados vivimos de generar problemas porque los cobramos por resolver. Entre más alarguemos el juicio, más ganamos. ¿Estás loco? ¿Por qué nos estás haciendo que nosotros ya no ganemos? ¿Que tú tampoco quieres ganar dinero? Yo lo entendí perfectamente, porque yo antes de encontrarme con Dios, así litigaba. Cuando uno no se ha encontrado con el Señor, lo único que te importa es el poder, el dinero, el prestigio que puedes tener y además la influencia, el poder que puedes lograr a través de ese dinero y de esa fama que puedes obtener. El camino de la perdición, descrita en palabras del Evangelio. Nosotros vamos a plantear aquí en el programa cuál debe de ser la función del abogado. Usted va a contratar un abogado, ¿bajo qué criterios lo contrata? Decíamos, usted es una persona que le preocupa la verdad. Es decir, primero que nada, usted está en un problema legal porque es responsable. Es decir, lo quieren embargar porque tiene un pésimo diseño de administración de sus finanzas, gasta más de lo que gana, se compra cosas sin tener una planeación, no tiene cómo pagar y después contrata, ya que lo quieren embargar, contrata a usted un abogado para que este abogado lo autoembargue o haga cualquier truco legal, hasta lo divorcie y haya una pensión y los bienes sean inembargables o se constituye un patrimonio familiar, o sea, cualquier truco mentiroso para que quien legítimamente tenía derecho a cobrar el dinero que usted le debe, no lo pueda cobrar. Y ¿saben una cosa? Lo más impactante para mí es que, así como nosotros denunciamos y decimos, bueno, ¿quién le da el voto a todos estos grupos anti-Dios, anti-iglesia, todos estos masones, luciferianos? ¿Quién les da el voto? Los católicos. ¿Quién contrata a los abogados mercenarios que simple y sencillamente pues están por dinero y sus clientes los contratan para que ganen sin importarles lo que tengan que hacer para ganar? Los católicos. Incluso a veces el católico común, católico de pie, no le interesa en la más mínimo qué conducta moral pueda tener su abogado. Y cuando el mismo abogado le propone hacer cosas incorrectas, se escuda diciendo, bueno, es que el abogado sabe, ¿no? Él es el que me propone y entonces tengo que seguir las instrucciones. No, esa no es la función del abogado. El abogado es aquel, insisto, que en base a la verdad trata de representar a un cliente, de defenderlo y de obtener que se respeten sus derechos y que los demás cumplan con sus obligaciones. En el caso de que sea un demandado que tiene que cumplir una obligación, que la cumpla cabalmente sin excesos y que se aplique la justicia. Esa justicia que ya no está de moda. Esa justicia que en un mundo como hoy, como el que se vive hoy, pues todo el mundo piensa que todo es negociable. Piensa que si tú te casaste y después de muchísimos años actuaste mal con quien era tu esposo, tu esposa, no aceptas tu responsabilidad, en fin, quieres dejarlo en la calle. Eso no es justo. No es justo tampoco que los patrones, por ejemplo, en materia laboral, abusen de los trabajadores. No es justo tampoco que quien cometió un delito afectando o privando incluso de la vida a alguien, pues simplemente no responda porque tiene dinero para contratar a un abogado mentiroso y mañoso que en la construcción de su camino al infierno se dedica a hacer cualquier cosa en un tribunal con tal de que su cliente
sea declarado inocente, sabiendo incluso el abogado que es culpable. La función del abogado debe de ser siempre respetar la verdad. Pero no me están viendo la gran mayoría de los que hoy nos escuchan, no son abogados, son clientes. Y aquí el problema es, ¿por qué hay droga? Porque hay quien la consume y la compra. ¿Por qué hay corrupción? Porque hay quien ofrece dinero. ¿Quién contrata a los abogados corruptos? ¿Quién le da dinero al abogado corrupto que se quiere arreglar con un fiscal, lo que era en México un ministerio público? ¿Quién es aquel que le consigue testigos falsos al abogado para que el abogado los aleccione y vayan y digan mentiras en un tribunal? ¿Y por qué comento estas cosas? Este programa va a romper paradigmas, ¿no? Porque muchísimos de nosotros hemos hecho eso probablemente y tan tranquilos vamos a comulgar el domingo, como si no hubiera pasado nada. Y nos queremos lavar las manos en el abogado que es un corrupto, pero soy más corrupto yo, que estoy poniendo mis derechos, mis intereses, mi juicio en manos del diablo. No me interesa qué tenga que hacer para ganar. Esto es muy duro para mucha gente porque tenemos mil pretextos, mil pretextos. Alguna vez vendría un señor en mi oficina y me traía un pagaré por una cantidad importante. En México, 2 millones de pesos es una cantidad considerable, lo que cuesta una vivienda de nivel medio alto, por ejemplo. Eh, Me traía el pagaré y entonces me dice, abogado, yo no lo conocía, ¿me puedes cobrar este documento? Me traía constancia de las propiedades que tenía la persona que había firmado el pagaré, eh, título de crédito, como se llaman en la ley. Me traía las escrituras de las casas, no tenía gravamen, es decir, era un juicio que lo tenía bien estudiado a la otra persona. Y bueno, quería que yo fuera, y era un pagaré, no es común, ¿no? Por una cantidad así de un aparente préstamo personal. Yo hice en ese momento la pregunta indicada, el cuestionario que se le debe hacer, y le dije, tengo que preguntarle como antecedentes, bueno, le deben esta cantidad, no le hicieron abonos, no hubo ninguna negociación en los 18 meses que tiene este adeudo pendiente de repararse. ¿Cuál ha sido la respuesta? Empiezo a preguntar y llega un momento en que ante mis preguntas, a manera de ejemplo, lo estoy platicando, la persona que me traía el documento me dijo, mira, abogado, no te compliques, es un empresario muy exitoso de esta ciudad. Y me dice el empresario, mira, abogado, no te compliques. La verdad es que este hombre fue un préstamo, era un préstamo entre industriales, entre empresarios grandes. Me dice, este hombre es mi compadre y este dinero ya me lo pagó. Pero el asunto es que él tenía una secretaria con la que yo andaba. ¿Y qué crees? Me la bajó, como se dice en México. O sea, le quitó la amante. Y entonces en venganza, él quería que se le fuera a cobrar el pagaré porque se me pagó, pero yo nunca le devolví el pagaré. Ni él tiene ningún comprobante que me pagó, por lo tanto va a tener que volverme a pagar. Platico esta situación porque es un caso muy concreto y porque en el programa habla un abogado católico, está hablando un abogado católico. ¿Qué tiene que hacer el abogado cuando se enfrenta a una situación así, donde le ofrecen el 30 o 40% de la recuperación, es decir, un dineral, simplemente por ir y cobrar un pagaré, que probablemente se pudiera llegar a cobrar, ¿no? Porque no hay ningún comprobante de que se había pagado y demás, pero tú ya sabes que es mentira. Tú ya sabes que ese documento se va a cobrar sin ningún sustento, es decir, es una venganza personal y ya fuiste enterado. El abogado que se le olvida que Dios siempre nos mira y que vamos a rendir cuentas incluso de lo que asesoramos, incluso de lo que provocamos con nuestros juicios. Nosotros en nuestra actividad podemos provocar el trauma de niños, la infelicidad de mucha gente, el que gente inocente vaya a la cárcel, el que la vida de muchas personas se entristezca porque no se aplica la justicia. De por sí, un país como México y muchos países latinoamericanos tienen el mismo mal. La justicia es muy lenta, a veces llega tarde, a veces no llega, las instituciones son muy burocráticas, hay un nivel muy alto de corrupción. Entonces, bueno, el abogado trata de hacer su mejor papel, pero el abogado no puede comprar una mentira para tratar de convertirla en verdad. Pero tampoco el cliente debería de intentarlo. ¿Y quién es el abogado que acepta este tipo de asuntos para
cobrar venganzas, para hacerlo simplemente por dinero. Alguna vez yo también llevé un asunto de una señora, una viuda, una mujer ya bastante mayor, y abiertamente me ofreció el abogado, me dijo, tú pierdes, yo gano y nos vamos a mitades de lo que yo gano porque tengo este acuerdo. Un abogado se puede hacer rico, pero se va al infierno. Se lleva entre los pies a muchísima gente, pero no los veamos a los abogados como los malos. Son los clientes los que los contratan. La función del abogado a veces tiene que ser una función muy profunda. En el despacho, cuando uno ya ha conocido a Dios, tiene la oportunidad de hacer mucho bien. Incluso de recordarle a la gente que la verdad existe y que la justicia debe de ser eso, justicia. No utilizar las instituciones, ni utilizar la ley, porque imagínense qué peligroso es. Este país sabe bien de eso. De la gente que es muy preparada, la gente que tiene muchos conocimientos, los politólogos, los economistas, pero lo utilizan simplemente para perjudicar a sus hermanos, para enriquecerse a sí mismos, y por eso es que tenemos estas desigualdades, estos problemas en nuestra nación. Un abogado que está comprometido con la causa de Cristo trata todo el tiempo de hacer el bien. No se trata de que evangelices a tus clientes cuando vienen, porque no necesitas predicarles. Con todo el puro testimonio de tu profesión, mucha gente se puede encontrar con Dios. Pero no puedes incitar a nadie ni a la venganza, ni puedes incitar a nadie a que mienta, ni puedes tú ser un medio para que las mentiras, como yo les digo que muchos abogados dicen eso, que un buen abogado es quien prueba bien sus mentiras en juicio. Imagínense nada más. Y después vamos a la Santa Misa y después vamos a los sacramentos como si nada hubiera pasado. Esa es una realidad de la que yo no sé si alguna vez en tu vida tú hayas escuchado una reflexión como la que estamos haciendo, pero es una responsabilidad compartida la que tenemos. ¿Qué importancia puede tener el contratar a un abogado realmente católico? Bueno, pues un maestro de filosofía que yo tuve, el profesor Mascorro, me enseñó una frase maravillosa. De la clase de abogado que tengas, es la clase de persona que tú eres. Y esto a mucha gente le va a pegar. Porque, ¿qué clase de abogado tienes? ¿El abogado de tu familia cómo es? ¿Es una persona justa? ¿Es una persona íntegra? ¿Es una persona con principios? ¿Es una persona de valores? ¿O simplemente es una persona, en el mejor de los casos, que es muy competente y aunque sea a base de cochinadas, mentiras y voltear las cosas, siempre los saca bien liberados a los miembros de tu familia? ¿O en el peor de los casos, es además un mediocre, incompetente, que nada más le saca dinero y que como tú estás en el pecado de entregarte a alguien que no es íntegro, pues eres presa fácil de aquel que te envuelve a ti también y le termina robando a todo el mundo? A veces el abogado le roba más al cliente de lo que le robaron al cliente. ¿Y por qué sucede esto? Porque falta Dios. ¿Por qué una carrera tan maravillosa como la abogacía está tan desprestigiada? Hace falta Dios. Hace falta que los abogados católicos, los jueces católicos, los magistrados católicos, los fiscales católicos, todos los que hemos estudiado esta profesión, no dejemos las enseñanzas del Evangelio ni nuestra fe guardadas en un cajón. Claro está que nadie puede defender lo que no ama y nadie puede amar lo que no conoce. Si no te has encontrado con Dios de una manera profunda en la vida, pues seguirás siendo un mercenario que cuantas personas lleguen a tu oficina, pues simplemente estarán a expensas de que a lo mejor eres un lobo vestido de oveja y tus clientes no se darán cuenta y a lo mejor ese abogado termina traicionando sin que se den cuenta sus propios clientes. Pero ¿quién te lo recomendó? ¿Te lo recomendó una persona de fe? ¿Ese abogado ya pudiste platicar con él? ¿Sabes un poco de su vida? ¿Ya lo escuchaste hablar? ¿Ya viste qué opciones te está ofreciendo de estrategia? Es muy fácil hablar, es muy fácil envolver a la gente. Y te voy a decir una cosa, es también muy fácil que un abogado pueda dar resultados, pero ¿a costa de qué? Aquí no nos estamos jugando a veces la herencia, no nos estamos jugando el divorcio, no estamos jugando el patrimonio, nos estamos jugando la salvación. Porque a veces son actos que ya no tienen vuelta atrás. Hay gente que queda en la cárcel por muchos años por acusaciones injustas. Y hay gente que debería estar en la cárcel después de haber empobrecido a muchos otros y no paga en esta vida. Sabemos perfectamente que
Insisto, la justicia es un tema que tiene muchas aristas. Con un buen abogado incluso, siempre corres el riesgo. En un juicio se trata de, las dos partes tratan de probar que es cierto lo que sostienen. Regularmente tienen versiones encontradas, es decir, contradictorias, cada quien tiene una versión distinta, y el juzgador, el juez, tendrá que resolver quién tiene la razón en base a las pruebas que hay en cada quien se ha aportado. Y aquí es donde es necesario decirlo. Mucha gente nos consulta sobre cuestiones legales y nos pregunta. Me quedó a mí muy marcado un día saliendo de un retiro. Una mujer que me esperó como 2 horas para hablar conmigo, si no es que más. Y al término del retiro, se acercó y me dijo, licenciado Mendiola, yo quiero preguntarle algo, ¿se puede? Uno sabe perfectamente cuando las personas te dicen, me regala 5 minutitos, esos 5 minutitos regularmente, pues se pueden convertir en una asesoría de 2 horas. Y la mujer me empezó a platicar de cómo ella estaba demandando a su padre de 90 años y era el tercer juicio que tenía contra su padre. A mí me sorprendió cuando me empezó a contar la historia, le pregunté algunos detalles. Resultaba que era una venganza de ella contra su papá porque el papá le había dejado su casa, la casa más grande que tenía sus bienes, a un hermano que para ella era un borracho, un mediocre, un demás, y era una casa que ella había tenido en posesión, se la deja a su hermano y ella no se lo quiere entregar a su hermano y encima de todo demanda al papá. No doy más detalles porque era una cuestión técnica, una cuestión jurídica larga, pero después de escucharla un buen rato, yo le pregunté a esta hermana, ¿alguna vez le preguntaste a Dios si esto que estás haciendo contra tu padre es lo correcto? ¿Es tu padre? Me dijo, no, porque Dios no se mete en estas cosas. Le dije, qué equivocada estás. Dios debe de estar presente en todas nuestras decisiones y Dios debe de ser consultado en lo que hacemos. Podemos ser muy de apostolado, muy de iglesia, ¿no? Podemos, es más, en la cuadra se nos puede reconocer como el catequista, como el predicador, como el... Sí, muy bien, esto se puede venir contra nosotros terriblemente si no damos un buen testimonio de vida. Más nos vale ser congruentes en lo que hacemos. Más nos vale, porque la gente no ve, puede creer en un Dios que no ve. No ve a Dios, pero a ti sí te ve. Es ahí donde entendemos que estamos hechos en imagen y semejanza y que realmente nos convertimos en esa semejanza material delante de los demás hermanos. Algunos tips que yo les puedo compartir antes de responder algunas preguntas que ustedes tengan. Criterios para elegir un abogado, porque, insisto, mucha gente me dice, oye, pero es que abogados católicos no hay. Bueno, sí hay, lo que pasa es que estás acostumbrado a contratar lobos. O para las personas que nunca tienen problemas legales, pues buscan abogado en todos lados, menos en una recomendación dentro de su iglesia, de su diócesis, de su obispado. Es una cosa difícil, ¿no? Los sacerdotes nos conocen, no solamente nos disipulan, sino nos confiesan. Ellos saben perfectamente en quién se puede depositar la confianza o no, independientemente de los logros profesionales que uno pueda tener. ¿Cuáles son las pautas para que nosotros tengamos, digamos, pongamos mucha atención al momento de contratar un abogado? ¿Para qué quiere un abogado? Decía la pregunta del programa, ¿qué importancia puede tener el contratar, el que mi abogado sea realmente católico? Y aunque hay gente que luego se molesta porque hacemos la distinción, pero ¿por qué decimos realmente? O sea, realmente. Bautizado cualquiera. Puede hasta adorar a la Santa Muerte, puede ser un narcotraficante, puede ser un abortista, o sea, no ha sido evangelizado, no conoce a Dios, no conoce las líneas de la iglesia. Realmente. Es decir, una persona que trata de practicar, de vivir y de defender su fe. ¿En qué te tienes tú que fijar cuando vayas a contratar un abogado? Bueno, primero que nada, ¿no? Lo voy a tratar de decir corto, que ya se nos va acabando el tiempo, pero el abogado debe ser, claro está, competente. Tu abogado, tu abogada, tu asesor legal debe ser competente. De nada serviría que fuera muy piadoso, muy bueno, con muy buenas intenciones, pero que no fuera una persona competente, que no sea una persona capaz en su profesión. Debe de serlo. Debe ser una persona estudiosa, debe ser una persona preparada, que se actualice y que además
tenga experiencia, sería lo ideal. Bastante, si se puede. Es decir, la competencia es un requisito insalvable. Pero la competencia sola no basta, porque hay muchos que son muy competentes, pero Dios guarda la hora de encontrarte con un abogado de esos. Te dejan hasta en la calle. No, 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 no. La competencia es un requisito, pero no es el más importante. ¿Por qué? Porque la competencia sin la honestidad no sirve de nada. Debe de ser un abogado honesto, que tenga la capacidad de decirte, este asunto no se puede ganar, ya se perdió. No que te entusiasme y te endulce el oído para que tú lo contrates y entonces él sabe que ya no va a ganar nada, pero pues te está cobrando. Ya después te inventará que el juez se vendió, que alguna cosa, pero él sabía que no se iba a poder ganar el juicio y aún así te cobró. Los abogados regularmente sabemos cuando los asuntos se pueden ganar o no se pueden ganar o ya se perdieron cuando otros abogados los llevaron a cabo. Entonces, hay muchos abogados que tienen por principio que dicen, bueno, es que nunca se sabe si un juicio se va a ganar o se va a perder. Qué caray, entonces, ¿por qué cobras, no? ¿Quién cobra por perder un asunto? Se supone que si tienes la seguridad de que te asiste la razón para poder defender a tu cliente y hay elementos dignos, bueno, pues evidentemente, pues vas y tratas de hacer tu mejor trabajo. Pero insisto, esa competencia sin la honestidad es realmente una letra muerta. Tiene que tener estos dos elementos y tiene que tener un tercer elemento que es fundamental, testimonio de vida cristiana. Oye, mira, es que es un abogado muy bueno y ha sacado a muchos narcotraficantes de la cárcel, dice que es un penalista buenísimo y ahora que mi marido está detenido por tal causa, le vamos a marcar. Bueno, ¿dónde está el testimonio de vida cristiana? Mucho cuidado, porque acuérdate que el mal siempre tiene los mismos signos, así como el reflejo de Dios, la presencia de Dios siempre arroja las mismas características, ¿no? Uno ve las vidas de los santos y se parecen en muchos sentidos y razonan muy similar y uno encuentra, bueno, un paralelismo extraordinario entre sus vidas. También entre la gente que son mercenarios. Si tú entras al círculo de la corrupción, ¿quién te garantiza que el que hoy te está pidiendo dinero a ti no le va a pedir dinero a tu contrario para revelarle tus secretos o simplemente para perjudicarte? Estás tratando con un mercenario. Tengo la experiencia de un buen amigo, un cliente, que en un momento de crisis en su vida se me presentó en la oficina. eh, Muchos de mis clientes dicen que soy aleluyo, ¿no? Entonces me presentó y esto es de los que me dicen aleluyo, y se presentó y me dijo, mira, hay una situación. Este fulano, un socio, me quebró la empresa, me dejó una situación personal, familiar, económica terrible y no te vine a consultar ni a platicar porque sabía que me ibas a decir que no. Te vine a decir que me voy a ir del país porque contraté gente para asesinar a una persona, a su socio. Yo no lo podía creer. Un hombre con familia, un hombre... Y no lo podía creer porque además traía las evidencias de que ya se iba del país. Le dije, ¿cómo es posible? Le digo, que me vengas a decir, le digo, que tomaste elección, algo así. Bueno, les quiero decir que la historia completa fue que él contrató primero para que se arrepintió finalmente después de la charla que tuvimos, se arrepintió de lo que iba a hacer, pero los mismos que había contratado del norte del país para que vinieran a ejecutar a su amigo, después a quien estaban extorsionando era él. Y se tuvo que acabar al final de una temporada del país, porque el que estaba en riesgo es él. Es que esto es así. Cuando tú te metes en el terreno del mal, en el mal estás. Cuando tú confías en un abogado que no es de fiar, ¿por qué? Porque no respeta a Dios, porque no respeta la verdad. Jesús fue muy sabio y totalmente explícito cuando se definió a sí mismo y dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Aquel que no defiende la verdad no puede ser cristiano. Eso lo tenemos que entender. Por más que te caiga bien o por más que tu abogado sea tu tío o tu compadre, ¿quién es en realidad tu abogado? Tu abogado es un hombre de bien, es una persona que, insisto, es competente, es honesta y que además da testimonio de vida. Sí los hay, y por cierto, Dios los bendice bastante, porque todas las personas que viven una vida de fe quieren un hermano en la fe que los defiende y los represente. Y generalmente es un abogado que además ni te va a cobrar en exceso. ¿Por qué? Porque trata de ser un hombre justo.
Entonces, tenemos que romper estos paradigmas del abogado prestigioso, el corrupto, el abogado que está, no sé, metido en mil cosas, quizás es político, quizás este despacho que deslumbra, que sí, pero ¿a precio de qué? ¿A quién le vas a entregar tu dinero? Que hasta esa responsabilidad tenemos, ¿no? Administrar bien nuestro dinero y no ponerlo en manos equivocadas. Son algunos tips, estos tres que yo les puedo dar. Porque sí es muy importante que mi abogado sea realmente católico. Pero pareciera una cacería contra mi profesión, contra los abogados. Es importante que mi abogado sea una buena persona, un tipo competente, una persona con principios realmente católico, que viva la fe, pero también es importante que tú lo seas como cliente. También es importante que tú no andes buscando un mercenario, porque el que mercenario busca, mercenario encuentra. Te recuerdo la frase, ¿no? De la clase de persona de abogado. De la clase de abogado que tú tienes, es la clase de persona que tú eres. Entonces, esto debe de servir para la reflexión. No sé si tengamos algunas preguntas, nos quedan poquito menos de 20 minutos. Nos pregunta Francisco, se necesitan profesionales católicos en todas las áreas, en los ámbitos que den testimonio espiritual de Jesús y de María, en la ayuda social de la Iglesia Católica. Y bueno, nos manda a saludar. Nos dice, profesionales que quieran sumar y establecer el reino de Jesús en México, por supuesto. Fíjense que le hago este comentario a Francisco y a todo el auditorio. La película que no es una película familiar ni es para niños, El abogado del diablo, es uno de los guiones que más utilizamos en las facultades de Derecho cuando tratamos de inculcar principios, valores cristianos, por la reflexión que se puede hacer a partir de ella. Fíjense que en el diálogo final, cuando se supone en esta película de 1999, me parece que es con Keanu Reeves, eh, hay un diálogo entre Al Pacino, que personifica ahí al demonio, Satanás, y Keanu Reeves, que es el hijo del diablo. Entonces están hablando, se supone padre e hijo, el diablo y su hijo, el hijo es abogado, y entonces el demonio le dice, así como Dios tiene su ejército, sus estudiantes en los seminarios, le dice, así yo tengo mi ejército, a mis estudiantes en las facultades de Derecho. Créanme que en 1999, si mal no recuerdo esa película, yo iba terminando la licenciatura, a mí me pegó durísimo. Yo en ese momento no me había encontrado con Dios. Pero desde entonces me pegó, ¿por qué? Porque efectivamente la película concluye en ese diálogo con una frase lapidaria. El demonio le dice, de lo que se trata, a través de los abogados a los que consideraba su ejército, les dice, de lo que se trata es que la podredumbre vaya creciendo tanto, incluso dice en el diálogo, que nadie sea culpado por sus crímenes, que todos sean declarados inocentes, es decir, que no haya justicia. Ese es el punto. Cuando alguien está provocando que no se respete, que no se aplique la justicia, cuidado, cuidado, porque la palabra de Dios nos dice en su palabra, mía es la venganza. Mucho cuidado. Si tú hiciste algo malo y no cumpliste ante la ley del hombre, pues a lo mejor fuiste y te confesaste y ya, si lo hiciste de corazón, Dios te perdonó, pero vas a tener que pagar por lo que hiciste. Y si no es en esta vida, va a ser en la otra. Imagínense las cargas que puede tener un abogado que se ha dedicado a destruir familias para ganar dinero, a presentar testigos falsos, a destruir reputaciones, a acusar de delitos a quien no los ha cometido y a dejar en la calle, libres y sin ninguna culpa, a los verdaderos destructores de la sociedad. Imagínense nada más. Hay que tenerlo muy en cuenta. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta antes de, ya para cerrar el tema. Mi papá nos inculcó el catolicismo, nos dice un hermano. No me dejó ser abogada porque él decía que todos se corrompen y ahora veo que no todos. Gracias, Lick. No todos. Déjame decirte una cosa. Desafortunadamente no veo tu nombre. En cualquier profesión todos nos podemos corromper, pero Dios hace nuevas todas las cosas. Cuando tú te encuentras con Dios, ya sabes que esta vida es muy corta y que lejos de tratar de perjudicar a tus hermanos y robarles y traicionarlos y ser un mercenario, lo que tienes que hacer es poner lo que Dios te ha dado conocimientos de capacidades para tratar de ayudar a los demás y tratar de abonar a tu salvación. Esa es la realidad. María de los Ángeles nos dice, varios hemos tenido tristemente experiencias muy tristes con abogados. Ojalá todos fueran como usted. Bueno, gracias, Ángeles. Pues la verdad es que tenemos que evangelizar a todos y yo siempre trato de trabajar con mi gremio.
salen corriendo, ¿verdad? Porque cuando uno no llega con la ley en la mano, sino con la Biblia, salen corriendo, pero es que no conocen la maravilla que es servir a Dios desde la profesión. Esa es la realidad. Muchas gracias, Ángeles, por tu comentario. No sé si tenemos algún otro comentario. Para ir cerrando, sí, cómo no. Desiree nos dice, un abogado engañó a mi suegra de 89 años y él cobra la pensión de ella. Dios se apiade de su alma. Y es verdad, le advirtieron que era corrupto, pero como era hijo de su amiga, confió en él. Exactamente, Desiree, es de lo que estamos hablando. Hay que tener mucho cuidado. Esto es como, voy a hacer una comparación, yo sé que no es precisa, pero es como ahora que en las relaciones afectivas, en las relaciones íntimas, la gente se confía a quien sea y se relaciona y tiene a veces intimidad con quien sea, con alguien que no conoce. Qué cosa tan peligrosa. Confiarle a un abogado tu patrimonio, confiarle tus derechos, confiarle a veces hasta la custodia, lo que va a ser la patria potestad de tus hijos, lo que va a ser es gravísimo, en realidad. Tenemos que tener mucho más discernimiento. Enrique Eduardo nos dice, Lick, ¿cómo cobra un abogado? ¿Hay aranceles? Sí, sí hay aranceles. Hay leyes de aranceles de cuánto puede cobrar un abogado. ¿Son porcentajes o se paga al principio y al final del caso? Gracias. Una pregunta muy, muy práctica, Enrique. Y también les puedo dar unas recomendaciones muy prácticas. Bueno, siempre tienes que fijar a qué se compromete tu abogado con lo que le vas a pagar, cuánto es el monto definitivo y en qué plazo se lo tienes que otorgar. No puede haber una relación peor que aquella que el abogado te dice, ahí le vamos solicitando. No, no, eso es un barril sin fondo y te debe generar desconfianza. O sea, ya cuando hay una contratación formal, debe de haber reglas específicas, que no te estén pidiendo dinero de más, que no te estén inventando después, porque nosotros sabemos cuáles son los gastos que se pueden derivar en un procedimiento, ya sean los gastos o sean los honorarios. Tiene que haber una cantidad fija desde un principio, sí te pueden pedir, obviamente, dinero desde el arranque del juicio, es lo moral, o sea, él ya va a empezar a trabajar, va a empezar a conocer tu asunto, pero lo ideal es que nunca se pague todo por adelantado, que el pago se distribuya en lapsos, pero insisto que ya esté determinado desde un principio y que tengas la garantía del abogado. Si el abogado te dice desde un principio, mire, pues lo vamos a intentar, pero quién sabe, bueno, pues entonces deja que lo siga intentando con el dinero y los derechos de otros. Eso sería lo mejor. Julie nos dice, ¿cómo hace usted para poder moverse como abogado recto entre tanta corrupción? ¿Cómo sortea a quienes le ponen obstáculos? He visto la acción, bueno, hay casos imposibles. Yuri nos dice que cómo le hemos hecho. Dios tiene sus abogados también, ¿eh? No crean que somos un caso de entrega al Señor único. No, Dios tiene sus abogados. Y por cierto, yo quiero decirles que muchos de los mejores abogados que yo he conocido en mi vida son hombres practicantes, creyentes, con una fe profunda y un testimonio de vida maravilloso. Lo que pasa es que, bueno, son más populares, más conocidos y a veces tienen más clientes los malos. Son los que vemos más en la televisión, pero no, en realidad es que hay mucha gente que sí ataca. Tú me preguntas, Julie, que sí, además se burlan, porque si uno lo llega a expresar, pues uno necesita, aplicando lo que le decía San Francisco a San Gil, ¿no? Iremos a predicar y si es necesario, hablaremos. Iremos a litigar y si es necesario, evangelizaremos. Pero la pura práctica profesional hecha conforme a Dios ya evangeliza a los demás. Entonces, no nos preocupamos. Realmente los que se deberían de preocupar son los demás. Te digo, Yoli, rápidamente que alguna vez, manejando un asunto pues ya de una buena importancia, algún abogado estos de un despacho muy grande en México me habló y me dijo, oye, licenciado, fíjate que no entendemos por qué tú estás ofreciendo un convenio para poder solucionar el asunto. Eh, Cuando nosotros estamos insistiendo en que se le pague a nuestro cliente, a nuestra empresa, tanto y tanto y tanto y tanto, y tú no te has abierto a negociar. Bueno, le contesté y le dije, porque a ustedes no le hiciste la razón, nos están cobrando algo que es un acto doloso, de hecho están cometiendo un delito al fabricar muchísimas cosas para intentar cobrar algo que no les corresponde cuando ustedes fueron los que incumplieron. Y entonces aquel abogado me decía, mira, te voy a decir una cosa, abogado, yo que tú, me decía, mira, Mendiola, ten cuidado porque nosotros en este despacho por palancas no paramos, ¿eh? Y me hablaba ahí de los funcionarios y
de la gente de gobierno que les hacía favores y demás. Y bueno, me lo dijo así de manera muy rápida, muy breve, y yo le contesté y le dije, pues mira, yo no sé, le digo, que te habrán hablado de nuestro trabajo. Le dije, pero yo quiero decirte que por palancas, si es por eso, le dije, también nosotros no paramos, ¿eh? No sabes la clase de palancas que tenemos y sobre todo quién respalda nuestro trabajo. Y es para mi trabajo, y es para el tuyo, y es para de los que, el trabajo de todos los que están escuchando. Siempre hay que poner a Dios primero. Y si tu trabajo, tu esfuerzo, tu honestidad la respalda a Dios, seguramente Dios te dará el triunfo cada vez que sea su voluntad. Pero si tú haces las cosas bien, pues el resultado siempre será bueno. Por palancas, los cristianos, los católicos, no paramos, porque tenemos pues simplemente toda la intercesión de la iglesia y tenemos toda la bendición de Dios, a quien confiamos todo lo que hacemos y en el nombre de quien hacemos nuestro trabajo. Alejandra, ya vamos terminando, dice, disculpe, ¿qué tan recomendable es sacar casa de Infonavit en este tiempo? Bueno, yo te quiero decir que todo este tema de Infonavit, Alejandra, como muchos otros, pues son temas en extinción, porque recuerda que este país está rápidamente integrando al comunismo. Entonces, el sistema tradicional, como nosotros lo conocíamos de Infonavit, pues va a sufrir el año que viene una drástica transformación y pues realmente ni quien compre una casa a través de un crédito Infonavit en este momento va a tener la garantía de que realmente alguna vez va a ser su casa, ni los que tuviéramos, los que tenemos casa propia, tenemos la seguridad de poderla conservar. Esa es una realidad. No es un buen momento para tomar decisiones a largo plazo en México. Desafortunadamente, lo primero que tenemos que hacer es cerciorarnos de que la dictadura no siga avanzando. Y bueno, buenas noches. Mi pregunta es, ¿se puede cobrar manutención a una esposa si ella pide el divorcio? Bueno, según hay muchas cosas que decir, es según la situación específica de la pareja, según en qué lugar estén casados, porque según es la ley que se aplica en el estado de la república donde vivan, según el régimen por el que estén casados, según si están en actividad económica los dos, es decir, si los dos son económicamente activos o si alguien de ellos ha sido dependiente económico del otro. Hay muchas variables para poder contestar. Y yo les quiero platicar algo al respecto. Este punto de lo del matrimonio que yo decía al principio del programa, miren, les prometo que podríamos hacer una serie completa con esto. En México la ignorancia es una cosa espectacular lo que hay con respecto a los derechos y obligaciones civiles. Un señor, no hace mucho tiempo, un señor de edad que yo quiero y respeto mucho, aquí en la ciudad de León, vino, me trajo muy angustiado el asunto de, para estudiarlo, el asunto de su nieta. La nieta se había casado, pongo esto como ejemplo por la pregunta que me acabas de hacer. Bueno, la nieta conoció de estos un muchacho en un gimnasio, pues, que la vive en el gimnasio, que anda buscando novia rica y le encontró. Y entonces el abuelo venía indignadísimo porque la nieta, venía con la nieta y con la nieta a la cual él, una semana antes del matrimonio civil, le escrituró un rancho de 10, 11 millones de pesos a su nombre. Bueno, pues se fue de luna de miel un mes esta mujer con el hombre con el que duró 3 meses de novia y se casó, y bajándose del barco y del avión, él le dijo, ¿sabes qué? Yo estoy enamorado de otra mujer, no te quiero engañar, quiero el divorcio. Un mes duraron juntos. Bueno, resulta ser que se fueron a casar, no doy más datos, pero se casaron en el estado de Jalisco, una ciudad muy cercana aquí a León, pero que ya pertenece al estado de Jalisco. Se casaron por bien mancomunados. Esto es, este hombre tenía, después nos enteramos ya, ¿verdad? Era la tercera relación y el segundo matrimonio donde sacaba un finiquito muy importante, y pidió, bueno, pues los bienes que ella tenía, al momento bienes mancomunados, se lo escrituraron desde antes, él pedía la mitad del rancho que el abuelo, eran los trabajos de toda su vida, pedía que se le diera el 50%, ¿le correspondía? Desafortunadamente sí, porque no nos preocupamos por asesorarnos, por ver, y luego tomamos decisiones como esas. Bueno, hay muchos vivales que realmente se dedican a ver qué le pueden sacar a la gente, y en mi despacho alguien hacía la broma y sacaban la cuenta por día, y bueno, yo me levantaba muchísimo porque decía, ¿cuánto le costó a esta pobre mujer, aparte de la mentira, la humillación, el que este vividor vino y le sacó millones de pesos por 30 días de convivencia? Claro, se llegó a un convenio muchísimo mejor, presionamos para que así fuera porque era una injusticia total.
y era muy complicado probar. Estas personas se asesoran con abogados que se dedican a esto, que también se reparten los botines, y bueno, es una historia que les puedo platicar, porque nadie sabe que es súper importante el saber por qué régimen estás casado. ¿Por qué régimen estás casado? Pero bueno, tenemos una ignorancia tal que si no se entiende a veces la magnitud, la grandeza del sacramento del matrimonio, pues mucho menos de las cuestiones civiles que van y se firman y la gente luego pues no sabe realmente ni a qué se está comprometiendo ante la ley. Tony nos hace una pregunta. Licenciado, ¿podemos contactarlo por algún asunto legal? Sí, cómo no. Te digo la verdad, Tony, no, aún un abogado católico no tiene la finalidad de promover mi trabajo ni mi persona. Más bien trato yo de acercar un servicio para que ustedes eh, pues tengan más herramientas para poder discernir cómo, en este programa fue lo que hablamos, cómo contratar a un abogado y cuál debe ser nuestra actitud dentro de un litigio y no cometer errores que nos evidencian como una persona incongruente en la fe. Pero sí, a través de mi Facebook me pueden contactar en Messenger o me pueden mandar un WhatsApp a mi celular 477-201-0207. Ese es mi celular. Tengan paciencia porque, bueno, le sale humo al celular, ¿no? De la cantidad de mensajes que entran, pero tratamos en la oficina, es un mensaje de uso de la oficina para atender muchos asuntos. Y entonces, bueno, quien tenga la necesidad de recibir una asesoría, con mucho gusto, yo estoy a sus órdenes. Pero hay que hacer redes porque en muchos lugares hay abogados que los pueden asistir, en los que pueden confiar. Yo les puedo recomendar a muchos de ustedes en muchos lugares si es que necesitan. Hay mucha gente competente y la mejor competencia que un católico puede tener es la fidelidad a Dios. Si tú tienes un abogado que es fiel a Dios, ya empezamos bien. Ya empezamos bien, ¿por qué? Porque si respeta a Dios, también va a respetar tu confianza, va a respetar la verdad y va a respetar el dinero que recibió por el cual tiene que rendir cuentas. Pero imagínate, si alguien no respeta a Dios, ¿tú crees que te va a respetar a ti? Yo a una señora le decía hace poco, señora, el marido le ha dado una vida horrible, y ya después de platicarme la tragedia, yo le decía, señora, su marido es creyente, su marido asiste a la iglesia, su marido está cerca de la fe. Pues no, él no respeta ni cree ni nada. Con todo respeto, le digo, ¿usted cree que un hombre que no respeta a Dios la va a respetar a usted? Que es su esposa, pero es pues un ser humano, la debería, ¿no? Pero si no se respeta a Dios, pues muy difícilmente se respetan las cosas más cercanas y más tangibles que Dios nos ha dado. Bueno, una última pregunta. Licenciado Mario, ¿va a seguir adelante con este programa? Porque yo pienso que muchas personas necesitamos orientación en este tema. Dios lo bendiga. Un usuario de Facebook. Pues si Dios nos da licencias y nos presta vida, sí, claro, esta es una serie. Lo que nosotros hemos iniciado en Viva Cristo Rey son temporadas. O sea, esta es una primera temporada en que vamos, habla un abogado católico. Bueno, a mí no me da pena, ¿no? Al contrario, para mí es un orgullo. Estoy feliz porque fue mi vocación el ser abogado y trato de ser un buen abogado, pero de lo que más me siento orgulloso es de ser hijo de Dios, de ser católico y de pertenecer a la iglesia que Cristo fundó. Entonces, hay para quien puede ser una cuestión que tiene que guardar en el cajón, tristemente, porque no da el brinco de tratar de abrirse y de declararse como lo que es, una persona que trata de servir a Dios y que cree en los principios del Evangelio y que además, bueno, ofrenda su trabajo cuando es necesario en favor de los demás. Esta serie sí va a continuar, te respondo, y no tenemos planes de que suspenderla, a menos que Dios exponga otra cosa, y esperemos que sea de mucha utilidad para todos. Yo me quise poner a recordar cuándo había sido la última vez, o cuándo había yo visto en México un programa en temas de evangelización, de iglesia, de formación, a un abogado católico hablar. La verdad es que no lo pensé dos veces y dije, esto tenemos que hacer, porque hace mucha falta que haya una voz de un hermano, alguien confiable, que si yo no te voy a resolver probablemente tu problema, evidentemente vamos a ir aprendiendo muchas cosas juntos, porque además vamos a dar una escuela de la Constitución y de las leyes para que a partir de aquí muchísimos de nosotros sepamos la situación del país, las leyes que nos afectan y sepamos también cómo exigir nuestros derechos y acceder a las instituciones. Entonces, nadie les da tips a la gente, nadie los previene, y aquí lo vamos a hacer en el marco siempre del respeto a la ley, a las instituciones y a la autoridad. Pero la autoridad a la que más respetamos, pues es evidentemente la que nos ha dado la vida
y a la que amamos y por la cual pertenecemos a la iglesia que es Cristo nuestro Señor. Entonces, yo me despido, mis queridos hermanos, probablemente se hayan quedado algunas preguntas, cumplimos con la hora que pactamos para esta serie. Este fue el primer programa de Habla un abogado católico, espero que haya sido de mucho provecho para ti. Yo les extiendo mis brazos, les abrazo a todos y bueno, pidamos a Dios que nos permita que en este país, en la justicia, en todos los procesos legales, en la formación de abogados en las facultades de Derecho, cada vez habite más la presencia de Dios y nos parezcamos un poquito a esos discípulos que defendían la verdad y vivían para ella. Que Dios los bendiga a todos y que pasen muy buena noche.